Y atención todos en casa, porque como padres deben tener en cuenta que somos responsables de la crianza de los pequeños de la casa. Es por eso que desde ya le vamos a dar inicio a nuestro foro el día de hoy titulado ¿Cómo criar a los hijos cuando los padres están separados? Muy importante este tema, y con relación a este tema, pues ya está con nosotros María Alejandra Ramírez, ella es psicóloga, bienvenida. Muchísimas gracias. Y por supuesto, un panel de invitados, nuestra querida Natalia Monasterio, hermosa y radiante como siempre. ¿Cómo están? Dave, Angie y Zumbo, bienvenidos también, esto es su canal. Bueno, vamos a entrar en materia. Yo creo que es importante ya entrar en materia y es qué debemos evitar cuando la crianza es compartida. Sí, bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Por supuesto, cuando nos separamos es una situación muy dolorosa para ambos padres y eso hace que ese dolor y esa rabia aparezca, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es evitar que esa rabia y ese miedo y esa frustración por la separación de alguna manera afecte a los niños, ¿no? Okay. Y eso significa, entre otras cosas, poder hacer negociaciones claras de que, bueno, ya no estamos viviendo juntos, tenemos dos casas, dos espacios, cómo manejar las normas, cómo atender al niño de manera adecuada sin que se sienta responsable por la separación o responsable por esa situación que es muy incómoda y muy triste para todos, especialmente para los pequeños, si no se les informa adecuadamente. Bueno, evidentemente es súper triste y es súper complicado para los más pequeños de la casa. Pero ahora, ¿cómo uno le explica a los hijos, oye, habrá un divorcio, esto es lo que va a suceder? Sí, es muy importante prepararlos, es decir, porque cuando uno se divorcia no es que la decisión la toma No es de un día para otro. Exacto, claro. Es un proceso, entonces poder darse cuenta de ese proceso, buscar ayuda y empezar a hablar con los niñitos, mira, papá y mamá no se la llevan bien. Obviamente es súper importante nunca jamás decir porque tu papá hizo esto, porque tu mamá hizo esto, más allá de la rabia que tenga, ¿no? Entonces poder explicarles a los niños, según la edad, por supuesto, Claro. porque no es igual si tiene 4 a que tenga 14. Okay. Obviamente no hay detalles, no hace falta contar detalles, pero ir explicándoles a ellos que están en esa situación papá y mamá y que va a haber una separación. Entonces prepararles para ese momento en donde se va a dar efectivamente la situación. Natalia. Hay algo que me parece importante que dice la doctora y sin duda alguna es muy doloroso, ya lo viví, la gente que me conoce sabe que ha sido un proceso complejo y lo es tanto para los adultos como para los niños. Es así. Cuando la doctora dice hay que explicarles lo que está pasando, ellos por lo general lo saben, Sí. por lo general lo viven. Y por lo menos en mi caso, de verdad que siento que mi hija agradeció que se comenzara desde ese momento a vivir en armonía. Un poco más de tranquilidad, de paz. Lo manejamos, ahora vas a tener dos casas, vas a ir con papá, vas a estar acá. Entonces, y yo aprendí de todo esto, porque bueno, todos los días se aprende. Uno va a luchar hasta el final, lo vas a intentar todo, lo vas a dar todo porque lo ideal... Sí, claro, nadie hubiese se casa sido, para separarse. obviamente, Exacto. pero cuando ya lo intentaste todo, que tu conciencia está tranquila de que luchaste, fuiste a terapias porque lo hicimos también, Ok. entonces ya tú logras entender de que para qué vas a darle largas a un matrimonio de años, arreando una familia que no está funcionando y que tú lo sabes y que tus hijos lo saben. Entonces es mejor tomar una decisión en la cual todos los miembros vivan tranquilos y que realmente los niños necesitan de mucho más atención que uno que ya está viendo un proceso complicado. Pero sabes que es importante y bueno, justamente lo tocas. Ahora vas a tener dos casas, ahora vas a tener dos espacios, dos cuartos. Pero ahora, ¿cómo le explicas a tu hijo que tu papá va a tener una nueva pareja y que tu mamá va a tener una nueva pareja? Que se van a convertir en una especie de padrastros. Muchos niños no lo toman bien, muchos niños no se sienten cómodos con esto. A veces eso termina siendo una catástrofe para ese núcleo familiar. Sí, lo ideal es que si la separación ocurre por una situación donde hay una nueva pareja, es ideal poder tener un tiempo, es decir, dar un tiempo al niño para procesar esta situación de separación entre papá y mamá, con los que con los que he vivido, con mis hermanos. Entonces, dar un tiempo prudencial para que ese niño pueda adaptarse a esta nueva situación hasta que
entonces finalmente se puede hablar de una nueva pareja. Claro. Ok. Porque si no, es muy abrupto y hace que los niños entren en una crisis y un shock y dicen, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y eso va a significar entonces que si es inmediato de que papá y mamá se separan y entro en una nueva casa donde hay una nueva pareja, eso va a significar que esa nueva pareja va a haber un shock porque no la voy Sí. a querer, porque ella va a ser la responsable. Ella es la responsable de lo que de la sucedió en mi separación casa. entre papá Grave. y mamá. Entonces, por eso insisto en que es muy importante poder tener un tiempo entre que el niño pueda procesar, alargar que ese niño conozca a esa nueva pareja, bien sea del papá o de la mamá, ¿no? Ok, Doctora, está bien. en este caso, disculpe, estamos pensando un poco, yo analizo que hay muchas personas que están viendo y que esto va a resultar de manera educativa para ellos. Hay muchas parejas que de repente terminan en discordia, en un tema en donde de verdad tengo mucho resentimiento hacia quien es la mamá o, en este caso de mamá, hacia papá, y buscan a drenar esa discordia con el hijo. ¿Qué mensaje le podemos dar a estos padres o a estas madres en referencia a no le llenes la cabeza de cositas a tu hijo porque eso le hace daño? Sí, eso es súper importante porque eso suele ocurrir en divorcios complejos, en divorcios complicados. La separación es con la pareja, no es con los hijos, ¿sí? Y más allá de que el compañero o la compañera haya sido, te haya lastimado demasiado de una manera en donde no lo puedas manejar, los niños no son los responsables porque siguen siendo los hijos, son su papá y su mamá. Entonces, es muy importante esto que dices, de ninguna manera podemos hablarle mal de papá o de mamá por más rabia que yo tenga. Es así. ¿Sí? Muchas veces pasa que entonces, como yo estoy muy brava con su papá, entonces no voy a dejar que vea al niño. O no voy a dejar que vea al niño porque no me dio el suficiente dinero mensual que necesito. Entonces, es importante aclarar que esto es un tema del derecho del niño, no es un derecho del papá. Es decir, el niño tiene derecho a ver a su papá independientemente de lo que le hizo a mamá o independientemente si pasa o no pasa dinero a la casa. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que se debe resolver en los tribunales, No, y sobre- que tiene que ver con el tema judicial, no con el funcionamiento familiar. Oye, y yo creo que a veces es innecesario llegar a ese tema tan legal, como tanto protocolo o tanto proceso. Puede llegar a una negociación tranquila, en paz, con madurez. Angie. Doctora, sí, aunado a todo lo que están diciendo los muchachos, a veces existen separaciones cuando los bebés, o sea, los niños apenas son unos bebés. Normalmente, en esa época, los bebés están con mamá, pero quieren, o sea, papá también los quiere ver. ¿Existe la posibilidad, doctora, que digamos que mamá comience a, digamos, a ejercer presión sobre papá? No te lo voy a dejar ver porque el niño es muy bebé, porque el niño no está apto, pero lo que estoy es manipulando a papá. ¿Existe la posibilidad que bebé sienta todo eso y vaya creando algún tipo de padecimiento, enfermedad o algo así? Sí, por supuesto. Mientras más pequeño, obviamente es más fácil para la mamá en este caso. Y me refiero a la mamá porque en nuestras familias latinoamericanas es lo que usualmente ocurre, que mamá es la que cuida a los niños, ¿no? Entonces, muchas Sí, es veces... cultura, ¿no? Exacto, es un tema cultural, ¿no? Entonces, muchas veces, mientras más pequeño, como tú dices, es más fácil que entonces no, porque tú no sabes cambiarle bien los pañales, o tú no, o el niño se está lactando, O está pues lactando, eso claro. es muy importante que pueda hacer con mamá, pues organizar los horarios, pero para eso tenemos que llevarnos bien. O sea, para poder negociar en una separación con la rabia y el dolor y todo lo que eso implica, que de lo que nos está pasando, debemos poder negociar y sentarnos a pesar de la rabia, porque son los niños, ¿no? Pero el bebé siente Pero todo el esto, bebé, doctora. claro, puede claro, enfermarse evidentemente, por Claro, todo puede esto. enfermarse Y de cualquier evidentemente va a edad. sentir esa carga, se puede llamar de alguna manera energética Sí, en el hogar. Sí, muchas veces pasa que ante una separación, por ejemplo, los bebés muy pequeños, aunque no tengan lenguaje todavía ni nada, podemos encontrar que el niño llora más, no duerme corrido, a lo mejor si está en casa del papá o una Exacto. mamá. Entonces sí, porque sienten que hay algo que no está pasando. Lo que pasa es que no tienen la capacidad en términos del lenguaje para Comunicarse, expresar claro. eso que está Y pasando. que cuando hay una discusión en casa, o sea, es inevitable. A veces uno tiene discusiones, si se puede decir, ridículas, como no pusiste el cepillo donde tenía que ir y uno anda todo el
el día como tenso. Ahora imagínate cuando ya está entrando el proceso de ya no quiero estar contigo porque no me siento cómodo. Zumbo. Sí, doctora, yo quisiera que por favor le haga una recomendación o consejo a todos esos padres que nos están viendo, incluso a los niños, cuando ocurre el siguiente escenario, ¿no? Que es que los padres se divorcian y utilizan a los hijos como palomitas mensajeras e incluso como agente FBI. Mira, ¿con quién anda tu papá? Mira, ¿con quién viste a tu mamá? Sí, Mira, terrible. dime, dame, Sí, toma, dame. El niño sufre. Mira, tengo que decir algo de eso. Los niños, además, bueno, en mi caso la niña mía tiene 11 años ya y ella en realidad llegó un momento en que se sintió fastidiada de que el papá Utilizada. le preguntara, mamá, pero es que siempre me pregunta que dónde tú estás y con quién estás. Claro, eso es muy común Se que fastidió. pase, súper común, que está haciendo mamá, que hizo mamá, para dónde fueron, y entonces que fuiste con un amigo, no, tú no puedes salir, entonces no te voy a dejar que salgas con él y te voy a hacer una demanda, porque bueno, siempre, aunque no queramos, suele meterse como el tema legal, ¿no? Pero es súper importante que nunca usemos de mensajeros. Mira que tu papá no pagó la plata del colegio, dile que por favor, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es que estos niños son los depositarios de esa separación, los depositarios de toda esa rabia y terminan sintiéndose culpables y terminan teniendo enfermedades psicosomáticas, ansiedad, estrés, depresión, insomnio Wow. y en niños lo que se evidencia es rabia en el colegio. Entonces pelean con sus compañeros, hay Tienen una mala actitud. Mala actitud, disminución del rendimiento escolar. Exacto. Entonces lo traen a consulta, por ejemplo, y me dicen, es que yo no entiendo, doctor, él está malísimo, yo no sé qué es lo que pasa. Y cuando no, indago, no es el niño. Uno entiendo que evidentemente sí entiendes y sí sabes qué es lo que pasa. En el momento que nos separamos, que hablamos ya de 2 casas, hay 2 reglas entonces. Las reglas que tiene mamá, que es con quien pasan la mayor parte del tiempo los hijos, por lo general, porque a veces son compartidas en tiempo, pero están las reglas mías en casa y las reglas cuando está con el papá. Entonces, ¿cómo lograr que cuando lleguen donde el papá, no sé, se cumplan realmente? En la comunicación que hay entre padres a veces no es tan buena y no hay forma como de llegar a acuerdos. ¿De qué forma lo manejamos mejor? Sí, hay algo que es importante, es que por supuesto, es decir, van a ser ya 2 casas, ¿no? Entonces cada casa va a tener una dinámica familiar distinta. Sin embargo, es necesario que mediante esa comunicación, que aunque a veces no es la mejor, podemos sentarnos a hablar con nuestros chiquitos y con los adultos, decir, mira, bueno, vamos a tratar de cumplir esta normativa, porque muchas veces ocurre que si entonces se van con papá solamente el fin de semana, papá dice, no, ¿y para qué yo voy a cumplir esta norma? Si entonces yo nada más estoy con él los fines de semana, que haga lo que él quiera, que se acueste a la hora que quiera, que coma lo que quiera, porque yo no me siento como la persona más adecuada para acompañar y criar al niño, porque es un espacio de fin de semana. Doctora, Claro. la voy a dejar un momentito allí, porque entonces, ¿qué sucede? Que queda la mamá como la mala. Por supuesto. Ajá. O Exactamente. sea, Exactamente. es muy grave en sí. O sea, Exacto. no tienes que hablarle mal necesariamente de tu mamá, pero con decirle, allá hay reglas, aquí no. Vivamos felices, te compro y haz lo que quieras. Entonces, está mal, porque ni siquiera creo que ayuda a los niños. Eso no los ayuda en nada. Sí, exactamente. Parte de la crianza respetuosa significa ofrecer límites a los niños, Claro. es decir, disciplina. No significa que hagan lo que quieran. Entonces, cuando hay una separación, esto es mucho más importante. Es necesario que atendamos a lo que ellos están necesitando y poner los límites básicos. Que si es el fin de semana es un poco más flexible. Sí, bueno, hijito, pero acuérdate que durante la semana, aunque estés con mamá, es importante poder, o sea, validar de alguna manera lo que hace el otro cuidador, la otra persona, mamá o papá. Porque si no, entonces el niñito o la niñita empieza a tener rabia de la mamá porque es la que me manda a dormir temprano Claro. y es la que hago tareas. Y en la otra casa vivo prácticamente en un Exactamente. libertinaje. No libertad, libertinaje. Y que además puede pasar que entonces como me siento inadecuado, lo que hago es comprarle cosas, vámonos de shopping, bueno, ahorita Vamos se de viaje, ahorita comer se hace helado, difícil, la pero cosa. exacto, vámonos de viaje, vamos a tal, para poder suplir o una manera de sobreproteger a este pequeño O comprar. en esta situación. O comprar, Sí. Capela. En este caso, doctora, le pregunto, hay muchas veces en las cuales los padres determinan, no, mi hijo se lo tomó bien, se lo tomó de la mejor manera, lo ha asimilado muy bien, cuando sabemos que realmente esto es algo que puede hasta traumar a esa persona. Cuando el niño no manifiesta nada,
realmente qué está pasando en su experiencia. Sí, si no manifiesta nada verbalmente, eso lo vamos a encontrar a nivel fisiológico o a nivel de interacción con sus compañeros en el colegio. Es decir, va a estallar en algún momento. Si no digo nada con papá y mamá, que esto me molesta porque a lo mejor el niño es reservado, porque a lo mejor tiene miedo, hay algo muy importante es que, bueno, no digo cómo me siento para no hacer sentir mal a mi mamá porque la veo llorando, por ejemplo, o a papá que se siente tan bravo, entonces mejor me quedo calladito y eso es muy común que pase. Doctora, Y me lo dicen en hay consulta. hermanos. Estamos hablando en todo el set que como si fuese uno solo. Pero supongamos que es un conjunto de hermanos, 2, 3 hermanos, y uno de los hermanos, digamos que el mayor, se va con papá, pero los otros 2 o el otro se queda con mamá. O sea, que la familia realmente se desintegra. O sea, parte se va hacia un lado, parte se va al otro. El más pequeño siempre es el que sufre. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Porque claro, quiero estar con mi hermano, quiero estar con papá, pero puede ser por condiciones, se separa la familia de manera diferente, no que todos se queden con mamá. Sí, bueno, generalmente eso no es lo usual, en el sentido de que, bueno, obviamente cada manejo del régimen de convivencia familiar, que se llama eso, de quién se va, cuáles son los días en que se va con papá o mamá, eso se maneja como a nivel legal, pero es importante que los hermanos se mantengan unidos, ¿sí? No es usual, sin embargo, si eso ocurre, ¿sí? Es necesario hacer un acompañamiento al niño y que él pueda expresar y decir, mira, yo quiero estar con mis hermanos, yo no me quiero ir solamente con mi papá, y hacer y escucharles a ellos. Claro, que porque quieren muchas y que veces desean. estamos tan pendientes de nuestras necesidades en esta situación de caos, porque a lo mejor no me sé bandear sola, o porque tengo otras responsabilidades, porque tengo que salir a trabajar. Es decir, que no escuchamos lo que le está pasando a los pequeños. Entonces, es muy importante saber lo que ellos necesitan. Por otro lado, muchas veces puede pasar que ese niño te dice, sí, yo este fin quiero estar solo con papá. ¿Sí? O la niña. ¿Por qué? Porque a veces si son tantos hermanos se diluye quizás la atención y ese niño que quizás es el que presenta más síntomas pudiese estar y decir eso Wow. y hacerle respetar porque se siente como diluida la atención por ser el más pequeño. Pero es importante detectar eso, porque a veces no lo detectamos, a veces simplemente Pero- no nos damos cuenta y eso sucede. Ahora que habla de los síntomas, me encantaría saber cómo podemos manejar la parte del colegio, ¿sabes? Porque no es una situación que nos llene de orgullo, no es fácil de hablarla, no es fácil comentarla. Por lo general, se lo guarda uno una situación interna en tu casa. ¿Se debería ir al colegio a plantear lo que está sucediendo para que ellos estén pendientes y ayuden al niño en dado caso? Absolutamente, Natalia. Wow. Es decir, como es un proceso, como hablábamos inicialmente, esto es un proceso, no es que voy a ir a hablar cuando ya está la decisión. Se puede ir al colegio o a los lugares que son importantes para el niño, el fútbol, no lo sé. Poder decir, mira, maestra, en discreción estoy en esta situación de separación, donde hay discusiones, estamos en este proceso para que la maestra pueda estar más atenta a estos cambios que pudieran haber a nivel conductual en el niño, ¿no? Y sea más observadora y nos pueda de Ayudar. alguna manera decir a nosotros y nosotros atacar. Yo creo que el apoyo psicológico para la familia, para la pareja, para los niños es fundamental a la hora de un proceso de separación. Es así. Incluso vienen familias y me dicen, mira, María Alejandra, nosotros no sé si nos vamos a separar o no, estamos malísimos, necesitamos resolver esto y ver cómo lidiamos con los chiquititos. No sabemos el final todavía. Claro. O sea, refiriendo- Pero queremos como estar porcia, ese Exacto, porcia. ¿cómo podemos hacer? Y eso también vale, y eso es sumamente importante. Ok, Doctora, Alejandra, Alejandra. ¿qué fenómeno conductual, por llamarlo de esa manera, o qué condición ocurre en la mente de los hijos cuando los padres se divorcian? Es decir, hay un margen muy alto en que el hombre, el niño, se vuelve un poco más rebelde, incluso muy agresivo. De hecho, hay muchos cuentos que en el colegio tiende a ser una persona muy problemática. Y en el caso de las mujeres, bueno, tiende a tomar, digamos, una dirección, digamos, más varonil, aún siendo femenina, pero toma actitudes más varoniles e incluso la depresión. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo manejarlo? Sí, mira, algo que es creo que fundamental y no lo he dicho, los divorcios en sí mismos no son un factor que hace que el niño tenga síntomas psicológicos y haya un trauma por siempre. Ok. ¿Sí? Si papá y mamá tienen esta decisión clara, si papá y mamá logran negociar a pesar de lo doloroso, poner al niño primero, no va a haber ningún trauma.
¿sí? Ok, Eso, ok. eso es lo más importante. Muy bien. Y una vez que, bueno, que efectivamente vemos que el niño y la niña puede pasar que a lo mejor el niño, si el papá es el que se va, el niño se sienta más dolido porque, bueno, porque su papá, siendo la figura masculina, es la que de alguna manera se siente identificado y se puede sentir más triste, ¿no? Dave, rápidamente que tenemos ya que irnos a... al Doctora, corte. ya hablamos de los papás, ya hablamos de la casa. ¿Qué mensaje le da usted a los profesores, a aquellos maestros de tareas dirigidas, para que reciban una información sobre cómo es el trato adecuado a estos niños que están viviendo No, este a proceso? toda persona que puede Exacto. ser guía Exacto. de un niño. Que Y nos yo creo que con rodea. esto vamos a cerrar, que es lo más importante. Y por favor también le agradecería, doctora, que allí compartiera sus redes sociales para que todas las personas estén Perfecto. atentos con sus consejos. Sí, yo creo que los maestros, los guías necesitan poder tener una comprensión a los niños que están en un proceso de separación y tener cierta flexibilidad en algunos procesos, bien sea de adquisición de conocimientos, porque a lo mejor no duermen bien, porque a lo mejor se levantan tarde porque cambiaron de casa. Entonces tenemos que tener cierta consideración con estos niños y ser empáticos con ellos, ¿no? Y consultarles siempre qué es lo que están necesitando. Mis redes sociales me pueden seguir a través de @acuarelafamiliar, allí en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Y bueno, allí estoy a la disposición. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a encantada. usted. María Alejandra Ramírez con nosotros, psicóloga. Por supuesto, Natalia, muchísimas gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación, aprendiendo siempre. Bueno, tus redes sociales, vamos a aprovechar Nati este momentito. Monasterios en Instagram.